Bueno, gente, nos quedamos acá. ¿Qué le parece si continuamos? Eh, bueno, ¿qué es la seguridad social? Según el Manual de Seguridad Social, la OIT en 1991, en la Convención de Ginebra, dijo que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Bueno, los riesgos o contingencias que activan la protección de la seguridad social se pueden clasificar como sigue: invalidez, vejez y muerte, enfermedad y o accidente común, maternidad, enfermedad y o accidente de trabajo y desempleo. ¿Qué dispone la Constitución Nacional sobre la Seguridad Social? La Constitución Nacional, después de su Magna Convención en el año 1992, que fue la última modificación que tuvimos en nuestra Carta Magna, consagra en el artículo 95 la obligatoriedad de la seguridad social para el trabajador o la trabajadora dependiente y su familia, al disponer, leo lo que dice el artículo 95: el sistema obligatorio e integral de la seguridad social para el trabajador o la trabajadora dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios de sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio. Se dan cuenta como en toda la primera parte del artículo 95 habla de que es un logro por parte del trabajador, pero sin embargo en la última parte dejan el espacio abierto de realizar inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio. O sea, podemos tocar la plata de ellos, y con la expectativa de vida que tiene el paraguayo promedio, que subió de 65, subió a 75, gracias a la calidad de vida que se está logrando en ciertos sectores de la industria. Se ha aumentado a 75, entonces hay unos 10 años más de gracia. Podemos seguir tocando un poquito más. ¡Wow! ¿Quiénes son los afiliados titulares? Se denomina afiliado titular al trabajador o trabajadora, al jubilado o jubilada que cotiza o paga mensualmente los aportes al Seguro Social IPS, que se encuentra inscrito en la previsional. Los trabajadores y trabajadoras que por ley están afiliados, están obligados a afiliarse, son trabajadores y trabajadoras asalariados, dependientes del sector privado y sus familiares, trabajadores y trabajadoras de los entes descentralizados y empresas de economía mixta.
los obreros y obreras familiares de las municipalidades, funcionarios, empleados y empleadas, obreros y obreras familiares de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, aprendices que se desempeñan en dichas empresas y docentes del magisterio privado. Todos ellos deberían estar inscritos en el IPS. ¿Por qué les digo deberían? Porque 90% de las instituciones educativas pagan por hora a sus docentes, razón por la cual el docente no está vinculado directamente a la institución. Tiene un cierto grupo de administrativos por los cuales tiene un número de inscripción patronal y en él se le incluye solo al personal administrativo, no al plantel docente. El plantel docente figura como prestador de servicio. Al ser uno prestador de servicio, quiere decir, llámese profesional independiente, no está padronizado para poder ser ingresado al IPS. Todos aquellos prestadores de servicios, llámese vendedores, telemarketers, delivery, incluso empresas transportistas, las cuales le solicitan a los funcionarios estén inscritos en el registro único del contribuyente y facturen como prestadores de servicio de la empresa, no son incluidos en el número patronal del Instituto de Previsión Social. Es una pequeña trampita. Sí, claro que sí. Echa la ley, echa la trampa. Son los Pero, regímenes. profe, disculpa, que te moleste, te interrumpa. Ahora las empresas a las que prestadoras de servicio, como decía, ¿verdad? Como de delivery, qué sé yo. Ellos le exigen que se tenga un seguro de vida o un seguro que le cubra los gastos en el caso de accidente, sea lo que sea. Sí o sí tiene que tener un seguro la empresa o la persona que hace ese tipo de trabajo. No tiene IPS, pero sí tiene que tener un seguro de vida o un seguro contra siniestro en este caso. Así mismo de Sergio. Yo, por ejemplo, pago mi seguro de vehículo y mi seguro personal en una empresa X de seguros a nivel nacional. Y me cubre hasta 1.200 kilómetros fuera de la frontera de Paraguay, mi seguro de vida. Si sobrepaso eso, tengo que sacarme nuevamente un seguro de viajero aparte. Sí, tenés razón, Sergio. No te permiten ingresar en la empresa si no tenés un seguro personal médico y también personal contra accidentes. Muchísima razón tenés. Gracias por hacerme acordar, Sergio. Me olvidé de ese pequeño detalle. Muchas gracias. Bueno, ¿qué son los regímenes del Seguro Social? El régimen general comprende a los titulares, los familiares de trabajadores asalariados dependientes del sector filiado, ya que lo que mencionamos hace un momentito, hasta los docentes del magisterio privado. En el segundo tenemos el régimen especial contributivo, que va para docentes públicos del Ministerio de Educación y Cultura de Salud. También docentes públicos jubilados del Ministerio de Educación y Cultura. Solamente le cubre la parte de salud. Pensionados
jubilados del IPS también se le cubre solo la parte de salud. Funcionarios del Ministerio Público, solo la parte de salud. Empleados del servicio doméstico les cubre salud y jubilación voluntaria. Y acuérdense que para la jubilación voluntaria es el promedio de los últimos 10 años de contributiva, contribución al IPS. Bueno, contributivo ascendente desde la tercera edad es parte de salud, o sea, tus padres pueden estar asegurados después de los 65 años. 60 en realidad. Entonces, a ver quién se acuerda, porque para mí que es 60. A ver si me pueden ayudar ustedes que están un poco más frescos en el tema. Me pueden ayudar un poquitito. Creo que era 60 o 65. Eso no estoy seguro, pero en IPS se le puede escribir a los padres para que puedan tener seguro de salud. Consulta gratis, ¿verdad? Dice, medicamentos. Trabajadores independientes, ama de casa y trabajadores domésticos, solamente con jubilación voluntaria, o sea que tenés que contribuir y de acuerdo a tu contribución, tu nivel de contribución, vos podés tener tu propia jubilación dentro de lo que sería tu beneficio. Continuidad en el beneficio, de acuerdo al último IPS que vos tuviste en alguna empresa, vos querés jubilarte porque ya estás en edad, porque ya tenés los años de servicio, entonces vas contribuyendo hasta alcanzar la edad y ahí te jubilas de acuerdo a tu ingreso. En el régimen 3 tenemos el no contributivo que comprende solamente a veteranos de la guerra del Chaco, que ya casi no hay, y a sus familiares. Acuérdense que eran familiares hasta segundo o tercer anillo, creo que eran. Pero se definió eso en la última, se redefinió esto hace poco. No, estoy un poco desactualizado porque debí de haber leído esto antes de la clase, pero no lo hice. Estoy un poco desactualizado. ¿Cómo se distribuyen los recursos? Los recursos captados del IPS se distribuyen en tres fondos. Cada uno de ellos es autónomo, es independiente de los demás, recibiendo los ingresos especificados en las leyes. Los recursos se distribuyen como siguen. El aporte de los trabajadores es 9, el aporte de los empleadores es 14 y el aporte del Estado es 1.5. Ese 1.5 se le agrega a la renta anual de las empresas. Entonces el aporte de los empleadores en vez de ser 14 pasa a ser 16 por un ajuste que tuvieron por la cuestión de impositiva con respecto a IPS. IPS redistribuye a 1.5% de su fondo de administración general, que sería el presupuesto que maneja IPS para todo lo que tenga que ver con respecto a la atención de los asegurados. En 12.5% de esos fondos van a jubilaciones y pensiones y el 9% van en caso de enfermedad y maternidad. Eh, con el auge de los accidentes de moto, fue una pequeña mini pandemia que tuvimos hace 2 años atrás, gracias a Dios hemos retrotraído eso. Fue que casi llegó a atrasarse un periodo de casi 6 meses en el pago de ciertas prestaciones a los asegurados del IPS debido a la cantidad de accidentes de moto que llegamos a tener hace 2 años atrás. Ahora, del 2023 en adelante, se ha retrotraído la cantidad de accidentes en moto y se está teniendo un mejor control con respecto a lo que sería. No sé si hubo un mejoramiento con respecto a lo que es la conducta
de las personas con respecto a seguridad vial o simplemente son números debido a que se ha acrecentado la cantidad de asegurados o aportantes al ente previsional? Eso me gustaría escuchar de boca de alguien del IPS. Bueno, hay un porcentaje, ya hablamos de esto. Bueno, seguro obligatorio, según la resolución 1084, es un mes de aporte solamente para su primera consulta. Y para poder tener seguro familiar, tiene que ser 2 meses consecutivos para poder tener la primera consulta a los familiares, o sea, tu señora, tus hijos, en este caso tus padres, si hay que volver afiliar a tus padres. Che, ¿alguien no tiene idea de ese, si quedó en 60 o pasó a 65? No, profesor, sigue siendo 60. Yo le escribí a mi mamá, ni bien cumplió los 60, teníamos todos los papeles metidos y todo, y ya consultó a partir pues, a la mañana me llamaron, me dijeron que ya estaba ya habilitado mi mamá y ya a la tarde ya se podía consultar. Gracias, Sergio. Qué genial, qué genial. Qué bueno poder escuchar ese tipo de consulta. Fue instantáneo entonces, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uno bueno por lo menos con respecto al IPS. Bueno, dice que debe de pasar 6 meses de aporte para la internación, pero si no fuese accidente laboral. Pero si es accidente laboral es del día 1, que está asegurado tener la cobertura total. Siempre está en la comprobación de derechos y los agendamientos están habilitados 24 horas. Eso más de uno me lo puede refutar, pero bueno, eso dice la ley y lo siento. Eh, Riesgos cubiertos, tenemos enfermedades comunes, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional. La enfermedad profesional siempre tiene que ver con lo respecto a si es prestador de servicio, prestador de bienes o prestadores pecuniarios. Eh, por la parte del seguro de jubilación tenemos invalidez, vejez, muerte, en lo cual se hacen reembolsos, se hacen indemnizaciones o se ofrecen pensiones. Bueno, riesgos profesionales, según el artículo 40, la definición y alcance para los efectos de esta ley se consideran riesgos profesionales los accidentes de trabajo y las enfermedades. Esperen un ratito, voy a contraer esto porque no puedo ver. Ahí está. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta ajena. Accidente de trabajo, toda lesión orgánica que el trabajador sufra por ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute para su patrón y durante el tiempo que lo realice o debería realizarlo. Dicha lesión ha de ser producida por la acción repentina y violenta de una causa exterior. Enfermedad profesional es todo estado patológico que sobreviene por una causa repetida por largo tiempo como consecuencia de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que ejerce sus labores y que provoca en el organismo una lesión o perturbación funcional. Permanente o transitoria, pudiendo ser originada esta enfermedad por agentes físicos, químicos o biológicos. Bueno, en IPS, artículo 1 y 40, nos hablan de lo que es riesgo profesional y tienen algunas definiciones. Eh, Lesiones que el trabajador sufre en ocasión o por consecuencia de su trabajo, enfermedad profesional como consecuencia del tipo de trabajo o lugar de trabajo.
¿Cuáles son los beneficios? Cobertura desde que se comunica la entrada del trabajador, aunque el patrón no le haya pagado aún el salario, o sea, desde el día cero. Él pisa la empresa y ya debe estar asegurado. Es decir, si el obrero tiene un accidente de trabajo en su primer día laboral, el IPS le otorga atención médica y prestación económica durante el tiempo que no pueda trabajar. Tuve una experiencia propia, un accidente sufrido por un prestador de servicio dentro de las instalaciones, dentro del supermercado. ¿Para qué es lo que le voy a dar vuelta? Dentro del supermercado, el tipo trabajaba en el área de empaque porque estaba terminando su pasantía y cumplía 18 años ese día y se quedó a esperarle a su tío, trabaja en la panadería. Su tío estaba preparando productos secos, llámese palito, coquita, rosquita o lo que sea. Productos secos estaba preparando en la palitera. La palitera es una máquina que hace los cortes finos como para después moldearlo de distintas maneras, ya sea para coquito, para rosquita o palito, o grisines, como le quieran llamar. Bueno, esta persona eh, estaba desempeñando, como le dije, su labor en el área de empaque, terminó, bajó para esperarle al tío hasta la panadería. Estando trabajando el tío, se mueve la máquina y no sé en qué parte de su microuniverso él pensó que con su pie iba a poder levantar la máquina. Se le cayó la máquina sobre el pie, le desmembró 2 dedos. IPS le cubrió totalmente, porque esa mañana él ingresó a IPS porque ese día cumplía 18 años y fenecía su permiso del CODENI que nosotros teníamos. Entonces, fue una sabia decisión de Recursos Humanos mandar esa mañana a las 7 de la mañana la inscripción de ese funcionario. Fue una experiencia muy gratificante el saber de que esa persona recibió resarcimiento, recibió atención médica, no perdió los 2 dedos, conste que se desmembró, le volvieron a atender, se le volvió, se entró 2 veces a cirugía, le cubrió todos los tornillos que necesitaba y ahora ya se le trajeron los tornillos que tenía en el pie. No tiene ninguna perturbación móvil, o sea, puede caminar perfectamente. Y es una muy buena experiencia, gente. Y fue una sabia decisión en la cual habíamos mucho peleado con la gente de recursos humanos y conseguimos eso y se hizo. Y gracias a eso la patronal después por poco no me alzaron UPA para agradecer de que no hubo ningún gasto ocasionado a la empresa por culpa de ese accidente. Bueno, volvamos al siguiente. Definición: accidente de ida o regreso a casa, el famoso itinere. En trayecto directo, o sea, accidente en el trayecto entre el lugar de trabajo y la casa al lugar de trabajo. ¿Mm? Tiene derecho a atención médica, quirúrgica, dental, farmacéutica, hospitalización, provisión de aparatos de prótesis, subsidio de reposo por accidente de trabajo, dinero si se incapacita hasta 52 semanas. El monto es 75% del salario a partir del primer día de reposo. Eh, ¿Cómo se procede en caso de un accidente de trabajo? En primer lugar, el trabajador debe ser trasladado al servicio médico IPS más cercano a su trabajo para recibir las atenciones médicas que sean necesarias. El médico procederá a expedir el certificado de reposo en caso que corresponda y debe ser presentado en
Si es en capital, deberá presentarse en el local de la Junta Médica, al costado del IPS central. Y si es en el interior, en las agencias administrativas de obrero patronal, donde obtendrá los requisitos y se le recepcionará su comunicación de accidente de trabajo. Esto puede hacerlo en forma personal si es en el interior, en caso de ser una lesión limitante para el trabajador, puede asistir un familiar en forma ascendente o descendente directamente de esta persona. Puede ser o su papá, su mamá, o su hijo o hija, pueden ser lo que, o su esposa, pueden ser lo que vayan a hacer la comunicación, sin problema. Si en el interior, acá en Capital, lamentablemente no tengo experiencia. No he pasado aún en la capital y por eso no les puedo proveer datos con respecto a si puede hacerlo otra persona, dependiendo del tipo de lesión que tenga el colaborador o trabajador, como le quieran llamar. Durante la actividad, si el accidente ocurre durante la actividad laboral dentro de la empresa, hay que hacer un formulario de comunicación de accidente de trabajo firmado y sellado por el empleador y el representante o representante legal de la empresa, fotocopia del RUT y el empleador, representante legal firmante, fotocopia de CI del asegurado afectado, firma de testigos que presenciaron el accidente si los hubiere con su fotocopia de CI. En caso de necesidad, presentar otra documentación que avale la calidad de empleador o representante legal firmante en caso de no figurar en el RUT, pero eso es prácticamente imposible. Me gustaría que guarden esto y aquellos que tienen, se están desempeñando como encargados de seguridad y salud ocupacional, vayan solicitando estos formularios, vayan teniendo, porque son unas copias nada más que les entregan, les pueden enviar por mail y vayan teniendo en el Departamento de Recursos Humanos. No sé si Isaías se encuentra conectado para comentarnos algún caso con respecto al tema. Bueno, creo que no. En el trayecto de entrada y salida de trabajo en la vía pública, esto es muy importante, gente. Si en la vía pública o famoso itinere se debe presentar el parte policial original, original debe ser el parte policial que describa el accidente. Fotocopia de RUT, seguir el empleador, el resto de los documentos igual. Pero el parte policial debe ir adjunto como un documento base o documento principal. Acá está la comunicación. Esto es una copia de la copia de la copia. El original lo pueden solicitar en el IPS. Accidente de vía pública. Cuando el accidente ocurre en la vía pública o fuera del lugar de trabajo, debe obtenerse el parte policial, que fue lo que les dije, original. ¿Mm? Plazo para avisar el accidente laboral es de 8 días de ocurrido el accidente. En caso de que exceda este periodo, la patronal deberá pagar una multa de 15.000 guaraníes por día de atraso. Creo que subió al retabularse el salario mínimo. Creo que subió un poquito más. Este plazo de 8 días para la presentación de la denuncia del accidente solo será prorrogable en caso de fuerza mayor y como tal será considerado la distancia y la dificultad de comunicaciones entre el lugar del accidente y la oficina donde se debe entregar la denuncia o comunicación en caso de un accidente en una estancia en el Chaco y se debe llegar hasta una regional ubicada, regional departamental que se encuentra con cierta dificultad de traslado para llegar al mismo. Porque en la región oriental creo que están cubiertos casi todos los departamentos, tienen su central y creo que no excede o no hay una prórroga para... Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos porque tú ya me hace acordar de que soy insolvente y se termina el tiempo.
¿Qué ocurre cuando uno sufre un accidente que le produce una incapacidad laboral? Eh, si la incapacidad laboral afecta al menos el 30% de la funcionalidad, se paga al trabajador una indemnización de invalidez siempre que así lo certifique la Junta Médica del IPS. Recordatorio, la indemnización se paga solamente cuando el accidente produce la incapacidad del trabajador para procurarse el sustento. Pero cuando el grado de incapacidad es igual o sobrepase al 30%, el trabajador tendrá derecho al cobro de pensión de invalidez derivada del accidente de trabajo o enfermedad profesional, caso de amputación o algo del estilo. Acá tenemos algunas prestaciones según el artículo 30, los subsidios por enfermedad, según el cálculo del artículo 32, y las prótesis, la provisión de aparatos de prótesis según accidente o enfermedad común. Accidente o enfermedad laboral tiene todo lo mismo, solamente que el subsidio por reposo también, y la jubilación por enfermedad o accidente laboral, que también puede ser pagado. Eh, Si el accidente de trabajo ocurriera antes de que el asegurado haya percibido salario alguno, la jubilación se calculará sobre la base del salario mínimo legal. Enfermedad común, prestaciones por enfermedad común. Requisitos: presentar reposo original expedido por el médico tratante, llenar el formulario de solicitud de prestación económica, fotocopia de SI. El monto de subsidio de reposo es del 50% del promedio de salario sobre los cuales cotiza el asegurado en los últimos 4 meses anteriores al comienzo de la enfermedad. Maternidad: si el seguro médico paga subsidio por reposo de maternidad, accidente o enfermedad común y accidente de enfermedad de trabajo. Los siguientes cuadros señalan los requisitos para cada caso. Maternidad: presentar reposo original, llenar el formulario, fotocopia de cédula de identidad, certificado de nacimiento original o fotocopia autenticada, certificado de defunción en caso de fallecimiento del lactante. A partir de 37 semanas de gestación ya corresponde la prestación de reposo por maternidad. 37 semanas ya tiene ya prácticamente cumplido todo ya. Durante el embarazo, parto o puerperio, los beneficios se establecen en el artículo 30, siempre que estén al día en sus cuotas de acuerdo al artículo 31 o a los preceptos reglamentarios, dice el Consejo de Administración, para las aseguradas que trabajen en faenas de temporadas o sean las famosas prestadoras de servicio a destajo. Los mismos derechos tendrán las personas señaladas en la letra A del artículo 33 y los sujetos a las condiciones fijadas en dicho artículo. A partir de la entrada de vigencia de la ley en el año 2015, 14 semanas tiene 50% del salario. Eh, Tiene una serie de escalones y en el 2018 fue que se llegó a las 18 semanas o 126 días corridos al 100% del salario de los eh, casi 6 meses, no, 5 meses, 4 meses y dos semanas, 4 meses y 2 semanas, 18 semanas es el permiso. Promoción de la lactancia, maternidad, acá. Habla del 30 de octubre de 2018 en adelante, 100% del promedio salarial del último salario íntegro.
Enfermedad común, 50% del promedio salarial de los últimos 4 meses. Acá tienen el enlace donde pueden descargar estos contenidos que están mencionados acá en la diapositiva. Por accidente de trabajo, el 75% del promedio salarial de los últimos 4 meses. Bueno, es un poco fuerte son estas imágenes y un poco crítico es, por eso pasó rápido. Tipo de accidente que puede ser llevado en cuenta realizando una conexión eléctrica. Se produjo una caída a los 38 años de edad. Su profesión es electricista. Su sueldo percibido es 935.000 semanal. Diagnóstico de traumatismo del cráneo severo, incapacidad total, 100% permanente, esperanza de vida 10 años más. O sea, te dan 10 años más de esperanza de vida. En base a eso se hace un concepto de indemnización y te pagan un total de 153 millones de guaraníes. Eh, Siempre cuando tocamos temas de números, es muy fuerte. Y esto ustedes lo pueden utilizar cuando van a hacer su presentación con respecto a por qué comprar un arnés para que trabaje Menganito. ¿Ah? ¿Por qué comprarle una escalera que tenga, que sea fibra de carbono, que cuestan 6 millones de guaraníes? Y es porque en realidad tus 6 millones de guaraníes pueden salir en 154 millones de guaraníes. Porque acuérdense de que esto es sometido a junta médica. El IPS va a desembolsar, pero el IPS va a buscar al culpable. Y en la investigación de accidentes salta que la responsabilidad de la patronal es la patronal la que asume en concepto de multa por parte del IPS. El trabajador recibe esta cantidad una vez certificado eso por una junta médica, pero la empresa después queda bajo investigación hasta que la investigación diga que tuvo o no razón de ser el accidente. O sea que pueden explicarle a sus trabajadores, a sus empleadores, del por qué la necesidad de comprar los elementos de protección personal adecuados para el trabajo a desempeñar el trabajador. El trabajador en sí, o su familiar en este caso, van a recibir la cantidad estipulada por la Junta Médica íntegramente. Pero el IPS no se va a quedar con eso, con esa mula. El IPS va a buscar quién fue el que le dio de comer a la mula. Y ahí van a sacar a luz quién fue lo que ocasionó el accidente. Por lo general, siempre los empresarios están pecando de tontos o ingenuos al pensar que una vez que el IPS desembolse el monto, ya esto va a ser, se va a terminar ahí. Gente linda, ha sido un inmenso placer. Zoom está a punto de cortar. Esto yo les voy a alzar en la plataforma el día de mañana. Van a poder tener y ahí voy a actualizar también lo que para la gente de pasantía laboral puedan alzar sus trabajitos pendientes que me han quedado por una cuestión laboral mía nada más. Y fue una desatención mía. Muchas gracias, les deseo feliz descanso y nos vemos la semana que viene. La semana que viene tenemos parciales.